Amanece y el mundo ya empuja. El móvil vibra, los titulares prometen urgencias, la comparación silenciosa atraviesa la pantalla. En la calle, el tráfico arrastra prisas antiguas. En la barra del café, la conversación gira sobre todo aquello que no depende de uno. Sin embargo, justo antes de entregar la jornada a las inercias, existe un lugar pequeño y decisivo. Ese lugar es tu juicio. Lo que eliges pensar al despertar configura lo que eres capaz de sostener a lo largo del día. El estoicismo no es un adorno erudito ni una pose de dureza. Es una artesanía del carácter. Marcus Aurelius, que gobernó entre batallas y peste, escribió para recordarse a sí mismo lo obvio y lo esencial. Las cosas no hieren por sí mismas, sino por la interpretación que hacemos de ellas. La vida no exige grandezas teatrales, sino la constancia humilde de un obrar correcto. Esa misma vía está abierta hoy, en tu barrio, en tu trabajo, en tus relaciones. No pide fe ciega ni grandilocuencia, solo disposición a mirarte sin excusas y actuar con serenidad. La fortaleza interior no llega como un golpe de suerte, se levanta con hábitos sobrios, con una mirada honesta sobre las propias pulsiones y con una disciplina amable. El valor no consiste en no sentir, sino en no convertirse en rehén de lo que se siente. La confianza no depende del aplauso de los demás, sino del acuerdo íntimo entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Esa alineación crea un peso específico, una presencia tranquila que no alza la voz y, sin embargo, sostiene. En España, la vida pública es intensa y directa. La franqueza se valora, la proximidad también, y el humor suele salvar una tarde complicada. En ese entorno, el alma estoica no se esconde ni se disfraza de frialdad. Es una calidez estable que no dramatiza. Reconoce la belleza de lo cotidiano sin dejarse arrastrar por la queja fácil. Asume el compromiso con el trabajo bien hecho, con la palabra dada, con el cuidado de los suyos, y mantiene una distancia lúcida respecto a la agitación del momento para no perder el norte. Este camino propone una responsabilidad radical y liberadora. Quien se responsabiliza de su juicio y de su conducta se vuelve intratable para la manipulación emocional. La presión del entorno se reduce a ruido cuando decides con criterio. Las noticias dejan de dictar tu ánimo cuando distingues entre hechos y opiniones. Las expectativas ajenas pierden autoridad cuando tu brújula ética está calibrada. El resultado no es indiferencia, sino temple, una energía dócil al bien, firme ante lo superfluo, disponible para lo necesario. La sabiduría práctica de los estoicos se construye con piezas concretas. La primera gira alrededor de la frontera entre lo que depende de ti y lo que no. Esa claridad preserva tus fuerzas y libera tu tiempo. La segunda cuida el arranque del día, porque la mente encuentra en la mañana su molde. La tercera refina el hábito de juzgar con objetividad, evitando etiquetas que agrandan los problemas. La cuarta transforma la aceptación en cooperación activa con los hechos. La quinta levanta la ciudadela interior de los valores. La sexta entrena la previsión realista de la adversidad. La séptima convierte la virtud en acciones visibles. La octava ordena la conversación contigo mismo y con tu cuaderno. La novena asegura el retorno a la senda cuando tropiezas. Imagina una casa en la que cada estancia cumple su función con sobriedad. La puerta cierra sin violencia, las ventanas dejan pasar la luz, la mesa recibe a quien llega, el silencio respira entre las habitaciones. Así opera la mente cuando el estoicismo la habita. No necesita decoraciones excesivas, no compite por impresionar, sirve, atiende, decide y cuando se equivoca, aprende. Esta arquitectura discreta da confianza,
porque te sabes capaz de gobernarte incluso cuando el entorno no acompaña. La manera estoica no elimina el gusto por las cosas buenas, más bien lo depura. Un paseo por tu ciudad al caer la tarde, el tacto de un libro que esperabas, la risa compartida, el trabajo bien rematado, el pan crujiente, la conversación que ordena el día. Todo eso sabe mejor cuando no cargas cada cosa con exigencias desmedidas. El placer sin apego se vuelve limpio. La alegría deja de depender de caprichos y se ancla a lo que sí puedes cultivar. Atención, gratitud, presencia, rectitud. Quien vive así no se endurece por fuera ni se ablanda por dentro. Se vuelve permeable a lo verdadero. No confunde la urgencia con la importancia. No negocia su integridad por unos minutos de aprobación. No promete lo que no puede cumplir. Y cuando promete, cumple. Esa reputación silenciosa sostiene equipos, familias, amistades. Es una fuerza que no necesita gritar, porque se demuestra en lo que uno hace cuando nadie mira. Vosotros lo habéis visto en personas de oficio, en maestras de barrio, en sanitarios, en autónomos que sacan el trabajo adelante con dignidad. Ese heroísmo civil cotidiano es profundamente estoico. El itinerario que comienza ahora no exige talento especial. Exige una fidelidad pequeña y repetida. Unas palabras sobrias al empezar el día. Un compromiso con la realidad de las cosas tal como son. Un puñado de decisiones mínimas que evitan lo innecesario. Un cuaderno sincero al cerrar la noche y, sobre todo, una disciplina compasiva con las propias caídas. Nadie se eleva sin tropezar. La cuestión no es tropezar, sino levantarse con aprendizaje y continuar. Cada práctica que vas a encontrar se ha pensado para que quepa en tu jornada sin quebrarla. Son herramientas accesibles, compatibles con el trabajo, los estudios, la familia y las obligaciones. No encontrarás grandilocuencia ni promesas vacías. Encontrarás aquellos gestos que devuelven a su sitio la mente cuando se acelera, el ánimo cuando decae, el cuerpo cuando se olvida. Con el tiempo, la suma de esos gestos forma una base firme. Sobre esa base, la confianza deja de ser una declaración y se convierte en un estado operativo. El propósito es que, al terminar esta serie, compruebes en ti mismo algo concreto. Un margen de calma donde antes había precipitación. Una capacidad de discernir donde antes dominaba el ruido. Un gusto renovado por lo sencillo y necesario. Una alegría sobria, resistente al vaivén del entorno. No se trata de blindarte contra la vida, sino de abrirte a ella con un criterio que te proteja de la manipulación, del capricho y de la queja esterilizante. Este es, por tanto, un llamado a construir el bastión interior. No un castillo para aislarte, sino un hogar desde el que servir mejor. No un muro contra los demás, sino un orden para poder estar con ellos de manera limpia. La fortaleza interior se reconoce porque no aplasta a nadie, se ofrece, levanta a quien está al lado. Hace más claro el ambiente donde entra. Deja una estela de precisión y de cuidado, y, cuando hace falta, sabe decir no con firmeza y respeto. Empieza aquí, con un asentimiento sobrio. Hoy decides gobernar lo que sí depende de ti y dejar pasar lo que no. Hoy eliges palabras que curan en lugar de palabras que incendian. Hoy haces lo que te corresponde sin necesitar música épica de fondo. Hoy te comprometes a retornar a la senda cada vez que te salgas. Con esa simpleza comienza la grandeza posible. Con esa lealtad nace una confianza que no depende de los aplausos. Con ese paso, tu día adquiere un centro. Todo lo demás llegará como consecuencia. Un temple más claro, un ánimo más estable, una identidad menos negociable, una presencia que ayuda. Vosotros, los que estáis al otro lado,
Reconoceréis ese cambio por pequeños signos, menos quejas gratuitas, más exactitud, más agradecimiento, más coherencia. El mundo seguirá siendo el mundo, con su belleza y su aspereza. Tú, en cambio, serás distinto, y ese cambio bastará para que lo que te rodea empiece a ordenarse, porque nada ilumina tanto como un corazón gobernado en silencio. Antes de actuar conviene mirar, y antes de mirar, distinguir. La dicotomía del control es la herramienta que devuelve a cada cosa su lugar. Por un lado, lo que depende de ti, por otro, lo que no. No es un juego intelectual, sino una disciplina de supervivencia mental. En cuanto la aplicas, el día se ordena, baja el ruido, sube la eficacia, el ánimo deja de ir a remolque. El mundo sigue siendo complejo, sí, pero tú dejas de complicarlo innecesariamente. ¿Qué entra realmente bajo tu dominio? Tu juicio sobre los hechos, tu intención al elegir, tu grado de atención, tus palabras y la manera de pronunciarlas, la calidad de tu esfuerzo, la coherencia con tus valores. Incluso en condiciones difíciles, ahí conservas una parte innegociable de soberanía. ¿Qué queda fuera? El tiempo que hace, la opinión ajena, los resultados finales, el pasado, ciertos vaivenes de la salud, los ascensos que decide otro, los retrasos del transporte, la volatilidad de la economía. Confundir ambos lados es garantía de desgaste. El error habitual consiste en creer que influir equivale a controlar. Puedes influir en tu equipo. No controlas cómo te recibirán hoy. Puedes influir en tu salud con hábitos. No controlas que nunca enfermes. Puedes influir en un proyecto. No controlas todas las variables que lo rodean. Esta claridad no te vuelve pasivo, te vuelve certero. En lugar de intentar abarcarlo todo con ansiedad, concentras tus fuerzas en lo que sí se deja gobernar y aceptas el resto sin resentimiento. Imagina dos columnas en una hoja. A la izquierda, depende de mí. A la derecha, no depende de mí. Ahora sitúa un problema concreto, una reunión tensa, un examen, una conversación pendiente, un retraso de Renfe, una cita médica, una negociación con un cliente. En la izquierda, anota verbos: preparar, escuchar, preguntar, sintetizar, llegar a tiempo, formular propuestas, modular el tono, mantener la calma, tomar notas, pedir claridad. En la derecha, coloca sustantivos: opinión ajena, clima emocional del otro, fallo técnico, rumor, tráfico, estado de ánimo del jefe. Ese simple mapa reduce el dramatismo y orienta tu primer paso. El método operativo es sobrio y cabe en un bolsillo mental. Detén, nombra, separa, actúa. Detén la inercia durante un instante, 3 respiraciones lentas. Nombra el hecho con palabras precisas, sin adjetivos que inflamen. El informe no ha llegado, no otra catástrofe. Separa lo controlable de lo incontrolable usando tus 2 columnas. Actúa en lo controlable con elegancia y deja de alimentar lo demás. Ese gesto, repetido, es como barrer el suelo. Evita que la suciedad se convierta en barro. Veamos escenas cotidianas. Estás en la cola de una oficina pública y el tiempo apremia. No controlas la velocidad del trámite. Controlas tu preparación, tu documentación a mano, tu modo de pedir ayuda, tu decisión de reprogramar otra reunión, tu tono con la persona que te atiende. Vas al volante y alguien te cierra el paso. No controlas su maniobra, controlas tu distancia de seguridad, tu elección de no competir, tu música, tu respiración. Recibes un correo áspero. No controlas el estilo del remitente, controlas el momento de responder, la estructura de tu mensaje, la elección de una llamada si detectas malentendidos, la firmeza sin hostilidad.
La dicotomía también protege del autoengaño. Hay quien se declara dueño de todo y carga con culpas que no le corresponden. Termina exhausto, resentido, moralmente agotado. Hay quien se desentiende y se refugia en el no depende de mí para no mejorar nada. Termina pequeño, a merced del capricho. El término medio estoico es nítido. Asume sin drama tu 100% de responsabilidad donde la tienes y suelta sin rencor donde no. Ni hipercontrol ni dejadez. Criterio. Conviene practicar la dicotomía en frío para poder usarla en caliente. Dedica 5 minutos por la mañana a un pre-briefing. Elige la situación más probable de fricción del día y escribe 3 líneas. 1. Hecho esperado. 2. Controlable. 3. Conductas concretas. 3. No controlable. 3 elementos a soltar. Al cerrar la tarde, revisa dónde influiste realmente, qué sobró, qué harás distinto mañana. Ese bucle cortísimo refina tu puntería en pocos días. Para los que trabajáis en equipo, añadid un acuerdo simple en reuniones. Antes de debatir, definid qué decisiones sí dependen del grupo y cuáles son solo informativas. Esa línea corta la cháchara, reduce egos y concentra la energía en aquello que puede moverse hoy. Si lideras, verbaliza la dicotomía. Esto sí lo decidimos aquí, esto no, pero podemos prepararnos para varios escenarios. La gente gana confianza cuando sabe dónde su esfuerzo produce fruto. No olvides el cuerpo. Es un aliado para la separación interna. Cuando notes la subida de tensión, mandíbula dura, hombros arriba, estómago encogido, aplica un microprotocolo. Baja los hombros, afloja la lengua contra el paladar, exhala largo, mira a un punto estable. Con ese reset físico, la mente vuelve a distinguir. Si respondes corporalmente como si todo dependiera de ti, arrasarás tu energía. Si respiras como quien elige, la claridad regresa. Hay un lenguaje que acompaña a la dicotomía y conviene cultivar. Frases breves, humildes, operativas. Esto es lo que puedo hacer ahora mismo. Esto no está en mi mano. No lo alimentaré con quejas. Elijo el mejor acto disponible. Acepto el resultado sin dramatizar. Ajustaré el proceso. Usar estas fórmulas no es autosugestión ingenua, es higiene verbal. Te impide caer en dramatismos, te recuerda el perímetro de tu poder, te devuelve al acto siguiente. Aplicada con constancia, la dicotomía del control multiplica la confianza. Ya no condicionas tu valía a un desenlace externo, la apoyas en la rectitud de tus decisiones. Lo paradójico es que, al soltar el resultado, sueles mejorarlo. Al liberar tu cabeza de lo incontrolable, ejecutas mejor lo que sí te toca. Menos ansiedad, más enfoque. Menos queja, más movimiento. Menos necesidad de gustar, más respeto a ti mismo. También dignifica el trato con los demás. Cuando no pretendes controlar a nadie, escuchas de verdad. Cuando no te dejas controlar por la opinión ajena, puedes decir no, con respeto. Cuando cada cual asume su parcela, las relaciones se vuelven más limpias. Esto sirve en la familia, con amigos y en el trabajo. Una persona que hace lo que le corresponde y no invade lo que no, ordena el entorno sin imponerlo. Por último, pon límites visibles. La dicotomía no es solo mental, se traduce en contratos internos que protegen tu foco. Ejemplos: no revisarás el correo fuera de ciertas franjas, salvo emergencia real. No aceptarás plazos imposibles sin renegociar alcance. No entrarás en discusiones circulares. No consumirás noticias antes de completar tu tarea crítica del día. Esos bordes no son rigidez, son jardinería del tiempo. Hoy, antes de continuar, escribe tu lista de control para una situación concreta que te espere.
separa con calma. Decide 2 acciones que dependen de ti y un gesto de soltura para lo que no. Llévalo contigo. En cuanto el día te empuje, recuerda, lo que gobiernas es suficiente para vivir con dignidad, precisión y calma. Lo demás no requiere tu angustia, solo tu aceptación lúcida. Mañana, cuando hablemos de cómo dirigir la mañana, verás que esta distinción es la bisagra de todo. Si sabes separar, puedes diseñar un comienzo que te prepare. Si sabes qué te pertenece, entrarás en el día con menos ruido y más autoridad interior. Ese es el terreno donde arraiga la fuerza serena. Allí la confianza no depende del mundo, nace de tu manera de responderle. La mañana es una bisagra. Si la orientas bien, todo el día gira con menos fricción. Si la dejas a la deriva, te empuja la marea de lo urgente y llegas a mediodía gastado, reactivo, disperso. No se trata de rituales pomposos ni de una mística de madrugadores. Se trata de tomar el timón durante los primeros minutos para recordar quién eres y qué te corresponde hoy. La fuerza interior empieza por un amanecer sobrio y deliberado. Al abrir los ojos, no negocies contigo la esencia. El cuerpo busca excusas, la mente intenta prórrogas. Aquí conviene una frase corta, como un sello que te devuelva a tu deber. He despertado para obrar conforme a mi naturaleza, pensar con claridad, hablar con precisión, actuar con rectitud. Repite en voz baja, no es teatro, es un contrato con el día. Te saca del lecho de quejas y te pone de pie en el terreno de lo que sí depende de ti. La disciplina no se impone a gritos. Se prepara con gestos que quitan obstáculos. Deja el teléfono fuera del dormitorio o al menos en modo avión. Coloca un vaso de agua en la mesilla. Ten la ropa preparada. Abre el cuaderno por la página de hoy. Cuando todo está dispuesto, no necesitas heroicidades. Basta con cumplir la secuencia. Este es el secreto de los hábitos sobrios. Minimizan la fricción para maximizar la voluntad. Respira antes de hacer cualquier otra cosa. 3 respiraciones largas por la nariz, exhalando más tiempo del que inspiras, como si barrieras el humo de una habitación. Nota cómo baja el pulso. El cuerpo obedece. La mente, al percibir el descenso, se deja ordenar. Es el momento de colocar la intención. ¿Qué virtud quieres encarnar hoy? Elige una: precisión, paciencia, coraje, justicia, sobriedad. No intentes todas, una sola, pero visible en actos. Escribe la palabra en el margen del cuaderno. Será tu hilo conductor. La mañana del estoico no es un culto a la productividad. Es un alineamiento moral que, como efecto colateral, te vuelve eficaz. Por eso, antes de abrir mensajes, define tu acto crítico del día, una tarea que, si la completas, hará que el resto tenga mejor sentido. No el listado interminable, no el bucle de correos, no el picoteo mental que parece trabajo. Una acción concreta, mensurable, acotada, conectada con tu responsabilidad real. Escríbela. Hoy, antes de las 12, entregaré el esquema del informe. O llamaré a X para aclarar Y. Señala la hora. Reserva una franja breve, protegida. Ese bloque no discute, ocurre. Mientras calientas el café o preparas el desayuno, practica la higiene discursiva. A la mente le encantan los adjetivos que inflaman. Cámbialos. Donde dirías día horrible, di día exigente. Donde piensas me va a salir fatal, di lo prepararé con rigor. No es azúcar de autoayuda, es exactitud que evita el dramatismo. El lenguaje que usas por la mañana determina el tono de tu mirada. Hablar con sobriedad es ya gobernarte. El cuerpo pide su parte, muévelo. No necesitas épica, solo encender la musculatura y articular la columna.
2 minutos de movilidad, cuello, hombros, cadera, tobillos, 10 sentadillas lentas, 10 flexiones inclinadas en la encimera, 10 respiraciones con brazos arriba. Termina con agua fresca en la cara. Ese gesto despierta y te recuerda que vives en un cuerpo que coopera contigo. La serenidad no es postura mental solamente, es fisiología al servicio de un propósito. Ajusta la rutina a tu vida real en España. Si sales temprano, lleva el cuaderno en la mochila y haz tu revisión en el bar, junto al primer café. Si teletrabajas, inaugura la mesa despejada, sin notificaciones, con el móvil boca abajo. Si convives con familia, diseña una versión compacta, 3 minutos de respiración, una línea de intención, un acto crítico escrito en un post-it, un vaso de agua. Lo perfecto estorba, lo suficiente sostiene. Conviene que tu preparación moral incluya el arte de anticipar pequeñas contrariedades. No dramatices, prevé. Solo 2 líneas. Posible fricción de hoy. Reunión con A. Responderé con preguntas y haré un resumen final por escrito. Este microensayo reduce la sorpresa y te mantiene elegante. La mañana se convierte así en un taller de lucidez, no en un pasillo de sobresaltos. Cuida también el ayuno informativo. La avalancha de titulares secuestra la atención cuando aún está tierna. Retrasa 20 o 30 minutos la entrada de noticias. No perderás nada esencial. Ganarás un silencio fértil para colocar tu criterio. Después, si lo deseas, revisa una sola fuente fiable durante 5 minutos y vuelve al foco. La diferencia se nota: menos agitación, más margen interior. El cuaderno es tu aliado. La página de la mañana no tiene que ser literaria, tiene que ser útil. 4 líneas bastan. 1. Virtud del día. 2. Acto crítico. 3. Posible fricción y respuesta. 4. Una gratitud concreta no genérica para educar la mirada. Esa estructura te toma 2 o 3 minutos y ancla la jornada en lo que merece el esfuerzo. Quien escribe así se conoce, quien se conoce se gobierna. El entorno puede colaborar. Abre la ventana y deja entrar la luz. Ordena la mesa, fuera objetos que te arrastran al consumo automático. Si compartes piso o vives en familia, pacta con los tuyos 20 minutos sin interrupciones a primera hora. A cambio, estarás más disponible después. La autoridad serena se gana cumpliendo lo pactado, no imponiendo. Cuando los demás ven que tu mañana te hace mejor compañía, respetan ese espacio. La música, si la usas, que sea sencilla, sin letra, casi invisible, debe sostener, no protagonizar. Un té o un café bien preparado puede convertirse en un ancla sensorial, el aroma que asocia tu mente con estar presente. Evita las prisas teatrales. La prisa innecesaria humilla el criterio. Si necesitas ir rápido, ve rápido. Si no, ve con ritmo suficiente para pensar mientras caminas. ¿Qué ocurre si la mañana se descoyunta? Si te has levantado tarde, si han llamado de improviso, si los niños te han cambiado el plan. La respuesta estoica no es el reproche perpetuo, sino el protocolo de retorno. Respira, escribe un renglón con tu acto crítico y ejecuta el primer paso pequeño que lo acerca. Un mail de 3 líneas, una llamada de 2 minutos, un documento abierto y titulado. Rompe la inercia con un gesto breve y digno. Vuelves al timón en cuanto decides el siguiente acto. Comandar la mañana también implica poner límites. Di no a lo que devora tu margen de claridad. No aceptes reuniones a primera hora que no tengan propósito definido. No abras conversaciones infinitas por mensajería cuando puedes cerrar en 5 minutos por teléfono. No prometas lo que sabes que no cumplirás hoy. Quien se fija una primera franja de trabajo profundo se regala solemnidad.
el resto del día se beneficia. Integra, por último, un ensayo de carácter. Imagina una tentación probable: procrastinar, responder en caliente, perderte en noticias, y visualiza cómo eliges lo contrario. No es fantasía, es entrenamiento neural. Cuando llegue la escena, el cuerpo reconocerá el gesto ya ensayado. Esta es la humildad del estoico. Se prepara como un artesano que cada mañana afila sus herramientas. No sale a improvisar, sale a servir con lo mejor de sí. Si quieres, prueba una versión de 15 minutos. Agua y 3 respiraciones largas. Phrase celo. Hoy actuaré con virtud elegida. Escribe en el cuaderno: virtud, acto crítico, fricción prevista y respuesta, gratitud, movilidad breve, cuello, hombros, cadera, 10 exhalaciones largas, preparación mínima del entorno, mesa limpia, móvil en silencio, una fuente de luz. Primer paso del acto crítico, 5 minutos. Al terminar, te descubres distinto, menos espectador, más autor. Esa pequeña victoria no se ve desde fuera, pero sostiene toda la jornada. Os pasará a muchos. Notaréis que discutís menos con la realidad y colaboráis más con lo que toca. La confianza aparece como una consecuencia natural. Sabes que, pase lo que pase, has decidido el tono de tu día. Desde aquí, el puente hacia lo siguiente es claro. Has tomado el mando de la mañana, ahora necesitas protegerlo con una mirada ecuánime sobre los hechos. Lo que viene es el arte de juzgar con objetividad, poner nombre sobrio a lo que ocurre y responder sin incendiarte. La fortaleza que inauguras al amanecer se consolida cuando aprendes a distinguir los hechos de tus etiquetas. Así se construye, sin ruido, una vida que se gobierna. El mundo no nos hiere con hechos, sino con la historia que contamos sobre ellos. Entre lo que sucede y lo que sentimos, se levanta un puente hecho de palabras, imágenes mentales y hábitos de interpretación. El estoicismo afila ese puente hasta volverlo nítido. Los hechos por un lado, las etiquetas por otro. Cuando separas, recuperas libertad. La gravedad real de las cosas se vuelve manejable. El ánimo deja de incendiarse por metáforas exageradas. Esta sobriedad no enfría la vida, la hace más habitable. Cada jornada trae estímulos, correos con prisa, opiniones ajenas, tráficos imprevisibles, imprevistos que alteran un plan. La mente, si la dejas sin guía, rellena huecos con adjetivos dramáticos, suposiciones y profecías. Un retraso se convierte en catástrofe, una respuesta seca se transforma en desprecio, un silencio ya es rechazo. El juicio objetivo corta esa inflación. Nombras lo que ocurre con precisión y te niegas a añadir fuego innecesario. Lo que permanece es la realidad desnuda, con la que sí puedes trabajar. La herramienta práctica es simple. Hecho, etiqueta, respuesta. Primero, hecho. Describe la situación como lo haría una cámara, sin adjetivos ni adivinaciones. El proveedor no envió el archivo a las 10. Segundo, etiqueta. Localiza la palabra que tu mente tiende a poner encima y, si inflama, rebájala. De desastre a contratiempo, de humillación a malentendido, de fracaso a resultado inferior al objetivo. Tercero, respuesta. Elige la acción más útil disponible ahora. Llamar, reprogramar, pedir claridad, ajustar el alcance. Tu dignidad comienza en esa elección, sobria. El lenguaje es una llave. Un solo adjetivo cambia el pulso. Sustituir hipérboles por términos exactos es higiene mental. Donde dirías inasumible, prueba, exigente. Donde piensas insultante, anota tono poco cuidadoso. Donde te oyes decir todo va mal, escribe 2 áreas requieren mejora. Esta depuración
No disfraza la realidad, la ilumina. Evita que el léxico te arrastre a una postura que roba criterio. Nombrar con precisión ya es gobernarte. Funciona especialmente bien la regla de la cámara. La cámara no interpreta, registra. Tras una discusión, redacta el guión como si montaras un plano secuencia. Voces elevadas a las 18:40, 3 interrupciones, pausas, una propuesta concreta rechazada sin explicación. Al ver el metraje mental sin comentarios, aparece lo esencial. Quizá no hubo desprecio, sino prisa. Quizá no hubo boicot, sino confusión en el objetivo. Con esa claridad, la enmienda es posible. Pedir turnos de palabra, acordar criterios de evaluación, enviar un resumen por escrito. Otra pieza útil es la demora consciente. Entre estímulo y respuesta, introduce un margen de respiración. 3 inhalaciones profundas y exhalaciones largas bastan para que el sistema nervioso baje una marcha. Ese pequeño freno permite que el juicio tome el control. Responder con el cuerpo acelerado suele equivocar el tono, las palabras y la estrategia. Responder tras una pausa te devuelve a tu eje. La serenidad no es ausencia de reacción, es precisión en el momento de actuar. Para calibrar con justicia, adopta la escala de gravedad del 0 al 10. 0 es una nimiedad, 10, una emergencia vital. Coloca cada hecho en su lugar. Una crítica áspera en redes quizás sea un 2, un fallo puntual en un informe, un 3, una mala noticia médica, quizá un 8. Proporción a cada caso la energía correspondiente. Esta escala evita gastar 10 unidades de angustia en asuntos de 2 puntos. La medida es una forma de elegancia. En la comunicación resulta decisivo el formato objetivo. Un correo claro reduce conflictos. 1. Hecho verificable. 2. Impacto observado. 3. Propuesta concreta. 4. Próximo paso con plazo. Por ejemplo, el archivo X no ha llegado a las 10. Hecho. Esto retrasa la integración prevista para hoy. Impacto. Propongo recibirlo antes de las 12 y, si no es posible, mover la entrega a mañana 9. Propuesta. Quedo atento a tu confirmación antes de las 11:30. Siguiente paso. Este patrón no humilla a nadie, evita suposiciones y convoca colaboración. El juicio objetivo no es frialdad, es respeto por la verdad de los hechos y por tu propia cordura. Al aplicarlo, desaparecen 2 caricaturas: dramatizar y minimizar. Dramatizar convierte cualquier roce en tragedia y acaba rompiendo la confianza. Minimizar tapa problemas legítimos y los deja fermentar. El término medio estoico es un realismo sereno, admitir lo que es con su peso exacto y actuar en consecuencia. Esta postura dignifica el trabajo, la familia y la amistad. Conviene entrenarlo en frío. Un ejercicio de 5 minutos basta. Toma un evento reciente y escribe 2 columnas. En la primera, la narración cargada, tal como emergió en tu mente. En la segunda, la versión objetiva, con verbos de observación y cifras cuando sea posible. Después, redacta una respuesta que hubiera encarnado tu mejor criterio. Repite 3 veces por semana. La mente aprende la música de la sobriedad y empieza a tocarla de manera automática cuando la necesitas. El cuerpo ayuda a sostener esta mirada, aflojar la mandíbula, soltar los hombros, apoyar los pies bien plantados, fijar la vista en un punto estable y alargar la exhalación son gestos que anclan. Un cuerpo preparado para la precisión anima a la mente a ser precisa. La fisiología se vuelve aliada del carácter. El juicio objetivo se construye también desde la postura con la que habitas los instantes difíciles. Hay escenas en las que esta disciplina brilla.
En una negociación, sustituye la lectura de intenciones por peticiones explícitas y métricas claras. En familia, cambia reproches por descripciones de conducta y acuerdos concretos. En un equipo, revisa procesos en lugar de buscar culpables improvisados. En redes, decide no otorgar autoridad a voces que no están dispuestas a matizar. Cada aplicación reduce ruido y aumenta la calidad de las decisiones. Existe además un triángulo de perspectivas que ordena la mente. Primera persona, lo que siento y necesito. Segunda persona, lo que el otro probablemente siente y necesita, si miro sin prejuicios. Tercera persona, lo que vería un observador neutral que desea lo mejor para ambos. Redactar 3 frases por perspectiva ilumina puntos ciegos y allana soluciones. Esta gimnasia no exige abandonar convicciones, exige mirarlas con luz suficiente para no confundir el yo con la realidad entera. La práctica continuada produce efectos visibles. Se discute menos y se decide más. Se gasta menos tiempo en suposiciones y más en comprobar. Se sufre menos por anticipación y se actúa con mayor finura. La confianza interior crece porque dejas de temer a los hechos. Aprendiste a verlos sin teatro. La autoestima se apoya en la coherencia, no en la euforia. La serenidad deja de ser un ideal y se convierte en una técnica disponible. Este juicio objetivo prepara el terreno para un paso mayor, pasar de la mera aceptación a la cooperación con lo que la vida trae. Primero se separan hechos y etiquetas, después se elige amar el destino que toca, porque dentro de él siempre hay un margen noble donde actuar. Así, la mirada sobria desemboca naturalmente en una voluntad que colabora. Allí la fortaleza interior encuentra su lugar más alto, servir a lo real con exactitud y con buen ánimo. Después de aprender a nombrar los hechos sin teatro, llega el movimiento decisivo. Pasar de la aceptación sobria a la cooperación activa. Amor fati no es un eslogan alegre ni una coraza de frialdad. Es un sí interior al curso de la realidad tal como llega, con sus luces y sus aristas, para convertirla en materia de trabajo moral. No pide ingenuidad, pide temple. No te exige que te guste todo, te invita a querer lo necesario para obrar bien. Existen 3 posturas ante lo inevitable. La resistencia tensa el cuerpo y enturbia el juicio, consume energía en negar lo que ya es. La resignación se rinde con un suspiro, se aleja del deber y se encierra en la apatía. La cooperación amorosa observa, asiente por dentro y transforma el hecho en tarea. Esa tercera vía es la estoica. No confunde el dolor con la injusticia, ni la incomodidad con el mal. Distingue y actúa donde tiene poder. Amar el destino significa decir, esto ha ocurrido. Dentro de esto, elijo la mejor respuesta disponible. Es una fidelidad a la realidad. Se concreta en 4 pasos cortos. Reconocer, formular el hecho con precisión, sin adjetivos inflamatorios. Consentir, pronunciar un sí interior que apaga la queja inútil. Traducir, identificar qué virtud te pide la situación: paciencia, coraje, justicia, templanza, prudencia. Actuar, dar el primer gesto útil, pequeño y digno. Este consentimiento no anula el dolor ni te obliga a sonreír ante lo injusto, te coloca en posición de respuesta. Amor fati ama también la verdad y la justicia. Por eso, cuando lo real exige freno o denuncia, lo otorga. Amar lo que ocurre incluye amar la obligación de poner límites al daño. No es sumisión, es valentía lúcida. Conviene anclarlo en el cuerpo con un micro ritual. 10 segundos bastan. Manos sobre el pecho, exhalación larga, frase breve. Elijo cooperar con esto.
Ese gesto corta la rumiación y abre un carril de trabajo. Desde ahí, la mente encuentra recursos donde antes solo veía obstáculos. Algunos escenarios comunes y su traducción práctica: tráfico denso, tren con retraso. Hecho: la llegada se retrasa 20 minutos. Virtud: paciencia. Acción: ajustar el orden del día, avisar con claridad, aprovechar el trayecto para repasar una nota o escuchar un audio que nutre. La carretera y los raíles no se aceleran con tu enfado, sí puede acelerarse tu aprendizaje. Crítica áspera de un compañero. Hecho: el comentario llega en mal tono. Virtud: templanza y justicia. Acción: pedir ejemplos concretos, extraer una mejora y, si procede, señalar el tono sin humillar. Agradezco la observación. Para avanzar, podemos ver casos y cuidar la forma. Proyecto cancelado en el último momento. Hecho: decisión externa que corta trabajo ya invertido. Virtud: prudencia y creatividad. Acción: redactar un documento de lecciones, rescatar piezas útiles, proponer alternativas realistas. La energía no se desperdicia si aprendes a reciclarla. Burocracia lenta. Hecho: trámite con requisitos cambiantes. Virtud: constancia y serenidad. Acción: checklist en orden, preguntar con respeto, llevar copia y respaldo, evitar ironía que empeora el trato. La eficacia nace del buen ánimo y del proceso claro, no de la queja. Lesión o contratiempo de salud. Hecho: límite objetivo. Virtud: sabiduría y aceptación. Acción: adaptar entrenamiento, pedir ayuda, estudiar sobre recuperación, cuidar el descanso. No amarás el dolor, amarás el trabajo que realiza en ti la disciplina de cuidarte. El lenguaje interno sostiene el gesto externo. Cambiar ¿por qué a mí? Por ¿para qué en mí? Redirige la atención hacia la tarea formativa. Sustituir «esto no debería pasar» por «esto está pasando». Haré X devuelve el control a tu parcela. Emplear «conviene» en vez de «me obliga» te recuerda que eliges colaborar, que hay dignidad en tu acto. Una hoja sencilla, mapa de oportunidades, puede acompañarte. 3 columnas. Obstáculo virtud. A entrenar primer gesto. Escribe 5 situaciones previsibles de la semana. Cuando lleguen, no improvisas desde la irritación. Ejecutas lo pactado contigo. Esta previsión entrenada convierte la vida diaria en un taller de carácter. Amor Fati no predica un optimismo bobalicón. La alegría que propone es sobria, una satisfacción tranquila que nace de estar a la altura de lo que toca. Se alimenta de gratitudes concretas, el pan bien hecho, el sol que entra por la ventana, la complicidad de una mirada, el oficio que aprendes, la conversación que ordena. Practícala por la mañana con un inventario breve. 3 bienes presentes, sin grandilocuencia. La mente se educa a ver lo que ayuda. Esta postura también ordena el tiempo. Un ejercicio útil es la perspectiva de 5 años. Proyecta el hecho hacia adelante. ¿Qué quedará de esto en ese horizonte? Si es poco, afloja la intensidad y cumple el trámite con dignidad. Si es mucho, actúa con la calma de quien construye para largo. La medida temporal templa el pulso y evita gastar un 10 de angustia en asuntos de 2 puntos. En la vida compartida, el amor fati tiene un efecto contagioso. En un equipo, quien coopera con lo real reduce la fricción ambiental. No dramatiza, no minimiza, se pone a trabajar. En casa, quien asiente a las pequeñas molestias de la convivencia y busca soluciones en lugar de reproches, cambia el clima entero. En la ciudad, quien transforma un retraso en ocasión para ayudar a un mayor o ceder el paso, ordena un andén entero. Este poder humilde es verdaderamente político,
Mejora lo común sin discurso rimbombante. Hay días en que todo parece torcido. Para ellos, prepara un ensayo de días difíciles. Si surge X, haré Y con buena cara. Si me cancelan, llamaré y propondré dos opciones. Si me falto a mí mismo, me disculparé y corregiré sin autosabotaje. Si el cuerpo pesa, cumpliré lo esencial y descansaré sin culpas. Este guión no niega la dureza, la encausa. La bondad visible de tu conducta es la forma más alta de colaboración con el destino. Importa insistir. Amar lo que ocurre no es amar el abuso o la injusticia. Precisamente porque amas el bien, intervienes para detener lo que daña. El consentimiento interior se dirige a la realidad de los hechos, no a la perpetuación del mal. Amar el destino aquí es amar tu deber, proteger, denunciar, reparar. Templanza no es silencio cómplice, es fuerza que elige el modo y el momento adecuados. Una práctica final para anclarlo en tu jornada. Al notar resistencia inútil, nombra el hecho con precisión. Asiente en silencio. Sí, esto es lo que hay. Elige una virtud que ese hecho te pide hoy. Da el primer paso coherente en menos de 2 minutos. Cierra con una frase breve, que sea en mí lo que convenga al bien. Repite. El músculo moral responde como responde el cuerpo al entrenamiento, con constancia mínima y regular. Con el tiempo, lo que antes te encendía se vuelve combustible limpio. Descubres que el día no te arrastra, lo conduces por dentro. La confianza deja de depender del aplauso o del desenlace y se apoya en la nobleza de tu respuesta. Desde esta base, la transición al siguiente peldaño es natural. Haber dicho sí al destino te permite construir tu ciudadela interior, el sistema de valores y límites que te protege del vaivén y te orienta hacia lo que merece la pena. Esa fortaleza discreta que no encierra, sino que ordena, será el objeto de la próxima etapa. Mientras llega, basta con esto. Hoy colaboras con lo que toca y lo vuelves materia de virtud. Ese es el arte silencioso que cambia una vida. Después de decir sí a lo que sucede, Amor Fati toca construir el lugar desde el que responder con nobleza, tu ciudadela interior. No es un castillo para aislarte ni una pose de dureza. Es una arquitectura moral sencilla y firme que protege tu ánimo del vaivén y orienta tus actos hacia lo que merece la pena. En ella viven tus valores, tus límites, tus hábitos y tus promesas. Desde ahí, el mundo puede ser ruidoso y variable. Tú no. Imagina un plano. La muralla no es hostilidad, es claridad. Distingue lo que permites entrar y lo que no. Las puertas no son candados, son criterios. Dejas pasar lo verdadero, lo necesario y lo respetuoso. Mantienes fuera la manipulación, la calumnia y la prisa hueca. Dentro, un patio donde se entrenan los gestos que sostienen tu día. Atención, exactitud, amabilidad, coraje. Arriba, una torre que te da perspectiva. Desde allí ves el conjunto y eliges con calma. Y en el centro, una sala de consejo. Tu cuaderno, donde deliberas con sinceridad. La ciudadela se apoya en 4 columnas, las virtudes cardinales que no son teoría, sino herramientas de trabajo. Prudencia, sabiduría, práctica. Ver claro antes de actuar. Distinguir lo principal de lo accesorio. Preguntar cuando no sabes. Justicia. Dar a cada cual lo suyo. Cumplir la palabra. No aprovecharte de quien no puede defenderse. Fortaleza. Sostener lo correcto cuando cuesta. Tolerar la incomodidad necesaria. Persistir sin hacer drama. Templanza. Moderar impulsos. Decir basta a tiempo. No convertir el placer en dueño, ni el dolor en juez. Esas columnas requieren cimientos, una constitución personal.
Tómate una tarde para escribirla en una página breve. Preámbulo. 2 o 3 líneas que respondan a ¿para qué vivo? Artículos. 5 compromisos operativos que puedas verificar. Ejemplos. Haré lo que digo que haré, en el plazo que acordé. O renegociaré antes de incumplir. No hablaré mal de quien no está presente. Si hay un problema, lo llevaré a la persona adecuada. Protegeré una franja diaria de trabajo sin interrupciones. No responderé en caliente. 3 respiraciones. Anotar y luego elegir el medio. Cuidaré el cuerpo. Sueño, alimentación sobria, movimiento. Sin el cuerpo, el alma se fatiga. La ciudadela necesita murallas y puertas. Las murallas son límites que te libran de la dispersión y del abuso. No son un no perpetuo, son un así no. 3 murallas útiles. Atención, sin notificaciones durante tu tramo crítico. Las revisiones se hacen a horas pactadas. Tiempo. Las reuniones requieren propósito, duración y responsable. Si no, se resuelven por escrito. Lenguaje. No se entra con insulto ni ironía venenosa. Las críticas se formulan con hechos y propuestas. Las puertas son contraseñas, preguntas que abren o cierran. Antes de dejar entrar una tarea, una conversación o una noticia, pregúntate, ¿es verdad? ¿Es necesaria? ¿Es mi responsabilidad? Si falla 2 de 3, no entra. Si duda en una, se reprograma o se filtra. Para que la ciudadela no se convierta en búnker, define patios de hospitalidad, momentos y espacios donde te abres con confianza bien colocada. La fortaleza sana no es hermetismo, es medida. Puedes escuchar sin absorberlo todo, acompañar sin perderte, ayudar sin dejarte invadir. Un límite noble hace posible la generosidad sostenible. El habla merece una guardia propia. Establece el protocolo de la palabra sobria. ¿Es verdadero? Si no sabes, pregunta antes de afirmar. ¿Es útil? Si no, guarda silencio. ¿Es respetuoso? Si no, reescribe. Cuando el tema es difícil, usa la fórmula 4 pasos. Hecho verificable, impacto propuesta, próximo paso con plazo. Esta sintaxis ordena equipos, familias y amistades. La ciudadela se mantiene no solo con lo que callas, sino con cómo dices lo que es preciso decir. También la atención tiene su guardia. Practica un ayuno de aprobación, un día por semana, sin buscar señales de aplauso externo, likes, comentarios, halagos, no para despreciarlos, sino para recordar que tu valía se asienta en la coherencia de tus actos. Ese ayuno devuelve densidad a tu juicio y reduce la ansiedad performativa. La fortaleza interior no se mide por resistencia muda, sino por capacidad de decir no con educación. 3 fórmulas útiles en España, claras y amables. Ahora no puedo asumirlo con calidad. Propongo hacerlo el viernes o que X lo tome. Esto sale de mi responsabilidad. Puedo ayudarte con A o B, pero no con C. No me parece adecuado este tono. Si lo reformulamos, encantado de seguir. Ese no protege tu sí a lo que importa. Una ciudadela sin portero degenera en mercado ruidoso. Para sostener el conjunto, instala campanas de alarma, señales tempranas de que te estás saliendo de ti. ¿Cuáles son las tuyas? Mandíbula tensa, scroll infinito, sarcasmo fácil, comer sin hambre, prometer de más. Escríbelas. Al sonar una, aplica el protocolo de retorno. 1. Detente. 2. Respira. 3. Nombra qué virtud falta. 4. Da un gesto de 2 minutos que la encarne. Un mail claro, un vaso de agua, 10 respiraciones. Lo vemos mañana. Volver rápido es más importante que no desviarte nunca. La ciudadela no está hecha de ideas solamente.
se hace de hábitos visibles. Elige 3 rituales de mantenimiento. Apertura mañana, revisar tu constitución, elegir la virtud del día y el acto crítico. Cambio de guardia, mediodía, 2 minutos para comprobar si sigues en lo que dijiste. Cierre noche, 3 líneas en el cuaderno. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué ajustarás mañana? ¿A quién agradecer? Con esos 3 tornillos apretados, el edificio aguanta los temblores. Atiende a un riesgo: la rigidez. Una muralla demasiado alta impide la entrada de noticias que necesitas, de afectos que te humanizan, de correcciones que te mejoran. ¿Cómo evitarlo? Con humildad operativa. Reserva un canal para la discrepancia honesta. Invita a alguien que te diga lo que no quieres oír y practica el arte de corregirte sin humillarte. La ciudadela madura corrige planos sin derribar la casa. Otro riesgo es el buenismo difuso, confundir amabilidad con ausencia de límites. La justicia exige a veces incomodar, la templanza, renunciar, la fortaleza, sostener impopularidad, la prudencia, aplazar gratificaciones que seducen. Si tu ciudadela nunca dice no, no protege nada. Si solo dice no, nadie querrá entrar. El término medio es un sí selectivo a lo valioso. En lo cotidiano español, esta arquitectura se traduce en gestos muy simples. Llegar a la hora pactada, responder cuando dijiste que responderías, pedir perdón sin rodeos, cerrar asuntos, no prometer humo, cuidar las formas sin perder la franqueza. Una persona con ciudadela interior fiable mejora un equipo entero, convierte la convivencia en algo más ligero, dignifica el oficio que ejerce. Para empezar hoy, te propongo un plano en 15 minutos. Preámbulo 3. Vivo para. Escribe 2 líneas. 5 artículos. 5. Compromisos verificables. 3 murallas y 3 puertas. 4. Límites claros y criterios de entrada. Campanas de alarma. 2. Tus 3 señales y el gesto de retorno. Pégalo en tu cuaderno. Léelo por la mañana una semana. Ajusta lo que sea irreal. Eleva lo que se te quede corto. La ciudadela es obra en curso. Se perfecciona en el uso. Cuando todo esto empiece a asentarse, notarás efectos concretos. Menos fatiga por asuntos ajenos, más precisión al decidir, discusiones más breves y productivas, una paz sobria que no depende del humor del entorno. No te habrás aislado, te habrás ordenado, y el orden interior es hospitalidad para los demás. Se está mejor cerca de quien se gobierna. La siguiente etapa dará un paso táctico. Si tu casa interna ya tiene muros y puertas, conviene ensayar lo inesperado. Entrenaremos la premeditación de la adversidad para llegar preparado cuando lleguen los vientos fuertes. No es temor, es profesionalidad del alma. Pero por ahora, basta con esto. Redacta tu constitución, vigila tu palabra, cuida tus puertas y vuelve sin tardar cada vez que te pierdas. La fortaleza serena no se hereda, se construye, piedra a piedra, acto a acto. La ciudadela interior no se sostiene solo con valores, necesita previsión. Premeditatio malorum es el arte sobrio de ensayar mentalmente lo que podría torcerse para llegar preparado, no asustado. No es pesimismo ni superstición, es profesionalidad del alma. El pesimista se recrea en el desastre, el estoico diseña respuestas, el primero se encoge, el segundo se dispone. Cuando entrenas la posibilidad de la dificultad, desactivas su poder de sorpresa y ahorras sufrimiento inútil. La serenidad, entonces, deja de depender de que todo salga perfecto. Imagina que tu día es una obra con escenas probables. No controlas todos los giros, pero sí puedes ensayar entradas, frases y salidas dignas. Ese ensayo no te roba espontaneidad, la hace más libre porque no improvisas desde el pánico.
Preparado, eliges. Sin preparar, reacciones de memoria antigua. El método básico cabe en 3 minutos. Llama a esto _331. 3 escenarios plausibles de fricción. Hoy, no fantasías apocalípticas, sino posibilidades razonables. Retraso en un envío, reunión con tensión, fallo técnico, 3 señales tempranas que te avisan de que la escena empieza. Silencios largos, correos con tono áspero, notificaciones de error, tráfico parado. Un primer acto útil para cada escenario: llamar antes de que hierva el chat, resumir objetivos por escrito, activar plan B de archivos, cambiar ruta. Ese guión no se guarda en un cajón, se lleva en el bolsillo mental. Al sonar una señal, ejecutas el primer acto. Con frecuencia basta para desactivar el incendio antes de que sea incendio. Para días o proyectos más complejos, arma un mapa de riesgos sencillo. 6 columnas que puedes dibujar en una hoja. Riesgo, claro y concreto. Probabilidad baja, media, alta. Impacto, bajo, medio, alto. Prevención, ¿qué haces hoy para que no ocurra? Contingencia, ¿qué haces si ocurre? Revisión, fecha para comprobar y ajustar. Ejemplo de oficina española. Realista. Riesgo. Cliente pide cambio fuera de alcance. Probabilidad, media. Impacto, alto. Prevención. Documento de alcance firmado. Resumen de hitos semanales. Contingencia. Proponer paquete adicional con coste y nuevo plazo. Revisión. Jueves 13. La claridad de esta tabla ahorra discusiones emocionales. Todos ven el tablero. Todos juegan con reglas. Tu fisiología también debe prepararse. Cuando la adversidad asoma, el cuerpo sube revoluciones. Instala un ancla corporal que puedas ejecutar en cualquier parte. Plantar ambos pies, soltar mandíbula, bajar hombros, inhalar por la nariz 4, retener 2, exhalar 6 3 veces. Mirada en un punto inmóvil durante 10 segundos. Con ese mínimo, el sistema nervioso baja un tono y la cabeza vuelve a pensar. La elegancia exterior comienza en este dominio interior. Para evitar gastar 10 unidades de angustia en problemas de 2 puntos, utiliza el semáforo de gravedad. Verde, 0, 3, contratiempos. Resuélvelos con una acción breve. Ámbar, 4-6, problemas. Convoca a quien decide, delimita alcance, fija próximos pasos. Rojo 7-10, crisis, activa protocolo, corta lo accesorio, comunica cada cierto tiempo. Fijar esta escala con tu equipo reduce el drama y aumenta la precisión. España valora la franqueza. Ponle números al ruido y verás cómo baja. Hay límites que conviene pactar contigo mismo antes de que llegue la tormenta. Son tus umbrales rojos, decisiones no negociables que protegen tu integridad cuando la presión aprieta. Por ejemplo, no prometo plazos imposibles sin renegociar alcance. No respondo en caliente, pido 10 minutos y vuelvo. No acepto faltas de respeto. Si aparecen, detengo la reunión y reencuadro. Cuando el viento arrecie, estas líneas te evitan traicionarte. Une a esto un kit de crisis mínimo, físico y digital. Físico, libreta pequeña, bolígrafo, botella de agua, barrita de emergencia, cargador. Digital, carpeta, plan B, con plantillas, reprogramar, escalar, pedir aclaraciones, accesos a contactos clave, checklist de pasos, 3 plantillas útiles para conservar la dignidad cuando toca moverse rápido. Reprogramar con seriedad. Ha surgido, hecho verificable. Propongo nueva hora dividido por fecha para entregar X con calidad. Adjunto lo avanzado y el plan de cierre. ¿Te encaja?
confirmo a las hora. Pedir precisión sin conflicto. Para evitar malentendidos, podrías concretar criterio, ejemplo, dato. Con eso ajusto la propuesta y te envío opciones. Poner límites al tono. Quiero resolverlo y estoy disponible. Para avanzar, cuidemos la forma, hechos, opciones y decisión. ¿Seguimos así? En familia y con amigos, el mismo espíritu. Hoy llego más tarde por hecho. Me organizo para compensar, opción concreta. La cortesía honesta reduce el desgaste y mantiene el cariño. Premeditatio malorum incluye también un ensayo de gratitud. Visualiza la pérdida o la ausencia por un instante sin regodeo y vuelve al presente. Está aquí, hoy. Ese contraste afina el gusto por lo sencillo. No deprime, limpia. Quien contempla la posibilidad de no tener se vuelve más justo con lo que tiene y cuida mejor. El entrenamiento semanal da profundidad. Prueba el ensayo del viernes, 15-20 minutos. Lista de eventos de la próxima semana con riesgo max. 5. Para cada uno, prevé prevención y contingencia. Escribe un párrafo de cómo te vas a comportar si las cosas se tuercen. Virtud protagonista. Frases ancla. Revisa el viernes siguiente qué se cumplió, qué faltó y qué ajustarás. Ese ciclo crea oficio. Conviertes la vida en taller. Lo que ayer desbordaba hoy te encuentra de pie. No olvides el terreno español, trenes que separan, obras que alargan trayectos, gestiones que piden paciencia, jefes directos, equipos que valoran el cara a cara. Ajusta tus contingencias a este paisaje. Lleva un mensaje estándar para avisar de retrasos con antelación. Prepara rutas alternativas. Protege un margen de colchón entre reuniones. Guarda copias en local por si falla la nube. La previsión no es paranoia. Es cariño por el trabajo bien hecho. Aplica la misma disciplina a tu economía de energía. Antes de una jornada larga, premedita puntos de recarga. Un paseo de 5 minutos. Estiramientos suaves. Comer sin pantallas. Cerrar ojos un minuto. La adversidad drena. Tú rellenas. Si cuidas el cuerpo, el criterio aguanta. Cuando la dificultad haya pasado, haz una postcrisis de 3 líneas. Hecho, decisiones, aprendizajes. Sin culpas retrospectivas ni épica. Solo la lección que alimenta tu próximo ensayo. La experiencia se vuelve ciencia blanda que te pertenece. Conviene subrayarlo. Premeditar no te vuelve duro por fuera ni cínico por dentro. Te vuelve benigno y firme. Benigno porque entiendes que todos lidian con fricciones invisibles y das margen. Firme porque no cedes lo esencial cuando aprieta la hora. En esa mezcla, la confianza de los tuyos crece. Saben que, si se complica, no vas a desaparecer ni a incendiar la sala. Estarás disponible y sobrio. Si hoy quieres empezar, dedica 5 minutos antes de cerrar el día a escribir. 3 fricciones plausibles de mañana. Una señal temprana para cada una. Un primer acto útil que puedas ejecutar en menos de 2 minutos. La virtud que vas a encarnar cuando suene la señal. Guárdalo en el cuaderno. Por la mañana, léelo con calma. Verás que el miedo se vuelve gestión y que tu ánimo entra en el día con menos ruido. Entonces, la fortaleza interior no dependerá de que el mundo sea benévolo, sino de tu disposición a servir lo que toque con orden y buen ánimo. Desde aquí, el paso natural es aterrizar la virtud en acciones visibles. Haber previsto la tormenta no basta. Hay que obrar de acuerdo con los valores que dices defender. En la próxima etapa, convertiremos esa energía en virtud en acto, decisiones pequeñas, repetidas, que dan forma a un carácter fiable, porque lo que verdaderamente te construye no es solo lo que piensas, sino lo que haces cuando el viento sopla. La fuerza interior no se declara, se demuestra.
Después de anticipar la tormenta y ordenar la casa por dentro, llega el tramo que da peso a todo lo anterior. Vivir la virtud en acciones visibles. No basta con entender prudencia, justicia, fortaleza y templanza como ideas. El carácter nace cuando esas palabras se convierten en gestos repetidos, pequeños y concretos, que cualquiera puede reconocer sin necesidad de discursos. La confianza verdadera brota ahí, en la coherencia entre lo que decís, lo que pensáis y lo que hacéis cuando nadie mira. Vivir la virtud no significa perfección ni solemnidad constante, significa intencionalidad humilde. Una persona virtuosa no actúa para exhibirse, actúa porque ha decidido servirse del bien como regla de trabajo. El aplauso puede llegar o no, el estándar permanece, la medida del día cambia, deja de ser el número de impactos, reuniones o likes y pasa a ser la fidelidad con que cumplís vuestros compromisos internos. El resultado exterior importa, pero no gobierna. Lo que gobierna es la calidad del proceso. Conviene equiparse con un método simple para bajar cada virtud al plano operativo. Llamadlo 1% de virtud. Cada mañana elegid una virtud protagonista y traducidla en un comportamiento medible. Prudencia puede ser validar supuestos antes de decidir. Justicia, atribuir méritos en público y asumir errores en primera persona. Fortaleza, sostener una conversación incómoda con respeto. Templanza, cerrar el ordenador a la hora pactada y no prolongar por inercia. Una sola conducta al día, con un desencadenante y un primer paso de menos de 5 minutos. El músculo moral crece con repeticiones, no con gestas aisladas. Para sostenerlo, utilizad una tarjeta de virtud en el cuaderno o en el móvil. Virtud de hoy. Conducta concreta. Disparador. ¿Cuándo lo haré? Primer paso de 5 minutos. Señal de cierre. ¿Cómo sabré que se hizo? Ejemplo realista. Virtud. Justicia. Conducta. Reconocer el trabajo de otros en la reunión semanal. Disparador. Al finalizar el punto 3 del orden del día. Primer paso. Nombrar a 2 personas y la contribución concreta de cada una. Señal de cierre. Enviar un resumen por escrito con ese reconocimiento incluido. En 10 minutos, la virtud baja del concepto al suelo. En el trabajo, virtud en acto significa precisión y respeto. Preparar una reunión con objetivo, tiempos y acuerdos. Enviar un correo que separa hechos, impacto y propuesta. Pedir ayuda antes de que el problema fermente. Devolver a tiempo lo que prometisteis. El oficio se ennoblece con esas mínimas exactitudes. Un equipo cambia de temperatura cuando una sola persona encarna este estándar sin fanfarria. El ambiente se ordena, la queja baja, la entrega sube. En casa, virtud en acto significa cuidado que no se negocia. Puntualidad en lo prometido a los hijos. Atención sin pantalla en la mesa. Distribución justa de tareas, hablada y revisada sin reproches. Palabras que no hieren aunque estéis cansados. Capacidad de parar la conversación cuando el tono cae y retomarla después con dignidad. La templanza no es frialdad, es medida que protege el cariño. La fortaleza no es dureza, es firmeza para sostener lo que importa aunque no apetezca. En la ciudad, virtud en acto significa elegancia civil, ceder el paso, saludar al entrar, agradecer el trabajo invisible, respetar el descanso de los demás, usar la crítica con criterio y sin humillar. Estos gestos parecen menores y, sin embargo, cambian el clima de una escalera, de un portal, de un tramo de metro. La política cotidiana empieza por ahí, por la educación visible de cada uno. El lenguaje es un lugar privilegiado para esta práctica. Hablad con austeridad luminosa.
Decid lo necesario con exactitud. Evitad la ironía que humilla, las hipérboles que inflaman, el rumor que contamina. Cuando toque corregir, hacedlo con la fórmula sobria: hecho verificable, impacto, propuesta, siguiente paso. Cuando toque negarse, usad límites claros y amables. La justicia suena así: esto no me corresponde, pero puedo ayudar con A o B. La prudencia suena así: necesito un dato más antes de decidir. La templanza suena así: hasta aquí por hoy. La fortaleza suena así: este conflicto se afronta ahora con respeto. Para mantener la constancia, diseñad fricciones a favor. Si la virtud elegida es templanza, guardad el móvil en otra habitación durante vuestro tramo crítico. Si es prudencia, preparad una lista de verificación para decisiones repetidas. Si es justicia, programad recordatorios semanales para reconocer a quien aporta. Si es fortaleza, pactad con alguien de confianza una llamada breve antes de esa conversación difícil. El entorno bien dispuesto reduce el heroísmo y hace posible la regularidad. Evitar dos desvíos ayuda. El primero es el perfeccionismo paralizante, que pospone la acción a la espera del plan ideal. Antídoto: versión mínima valiosa hoy, revisión mañana. El segundo es el teatralismo moral, que busca parecer virtuoso sin pagar el coste real. Antídoto: anonimato deliberado en ciertas buenas obras. Hacer el bien sin contarlo educa la raíz, no la fachada. La reputación, cuando importa, llega como efecto colateral. Medid lo que importa sin convertirlo en tiranía. Un panel de progreso sencillo basta: 7 casillas a la semana con la conducta elegida marcada o no. Nada de culpas épicas si falláis. Al cierre del día, 3 líneas: lo que hicisteis bien, lo que ajustaréis mañana y un agradecimiento concreto. Ese registro es espejo honesto y combustible limpio. La autoestima deja de depender del halago y se apoya en la evidencia de vuestros actos. Llevad la virtud al uso del tiempo. Prudencia: priorizar lo esencial y dejar aire entre citas. Justicia: respetar la hora de los demás y no retener por vanidad. Fortaleza: terminar lo empezado aunque arrecie el tedio. Templanza: detener a tiempo la jornada para llegar descansados al día siguiente. La agenda revela el carácter con más claridad que cualquier discurso. Una agenda decente es ética aplicada. En momentos de choque, virtudes en acto significan protocolos de dignidad. Cuando alguien sube el tono, bajar el propio y exigir respeto con claridad. Cuando la presión empuja a prometer de más, renegociar alcance en el mismo instante. Cuando aparece un error propio, asumirlo, repararlo y extraer una lección por escrito. Estas respuestas requieren entrenamiento previo y se vuelven reflejo con repetición. La virtud en acto no excluye la alegría. Al contrario, la limpia. Un trabajo bien hecho, un descanso merecido, una comida sencilla compartida, un paseo al caer la tarde, una risa franca. El placer ordenado acompaña sin gobernar. No es un enemigo a domesticar, es un invitado que se sienta en su sitio. La templanza se nota en esa libertad. Disfrutáis más porque no dependéis. En España, la franqueza y la cercanía son terreno fértil para esta ética. Decid lo que hay con respeto. No prometáis humo. Cumplid plazos y, si no llegáis, avisad a tiempo. Reconoced talento ajeno. Defended a quien no está en la sala cuando se le critica sin base. Cerrad tareas. Evitad el «ya si eso». Este conjunto de obviedades sostenidas distingue a los fiables sin que necesiten colgarse medallas. Para empezar hoy, elegid una cadena de 3 días. Mismo comportamiento, misma virtud,
misma hora o disparador. 3 cumplimientos consecutivos crean inercia. Al cuarto día, revisad y, si conviene, subid 1 milímetro la exigencia o cambiad de virtud. Mirad el panel de progreso y celebrad en privado con algo sencillo. El refuerzo sobrio consolida el hábito sin crear dependencia del premio. Cuando la costumbre cuaje, aparecerá una evidencia serena. Os descubriréis menos pendientes de gustar y más disponibles para hacer lo que corresponde. La voz interior se volverá más clara. La autoridad no necesitará volumen, bastará con presencia. No hará falta prometer, bastará con presentarse y cumplir. Ese es el sello de la virtud en acto: silencio eficaz, respeto visible, constancia sin drama. El camino continúa con una herramienta que alimenta esta constancia desde dentro: la conversación interior y el cuaderno. Allí se afina el juicio, se corrige el rumbo y se guarda memoria de lo aprendido para que no se diluya. Pero por ahora queda lo esencial de hoy. Elegid una virtud, traducidla en un gesto concreto. Preparad el entorno para cumplirlo. Ejecutad el primer paso en menos de 5 minutos. Marcad la casilla al final del día. Piedra a piedra, la persona que queréis ser dejará de ser aspiración y se convertirá en hábito. Allí nace la confianza que no necesita proclamas. Vive en lo que hacéis. Una vida que se gobierna por dentro necesita una voz que oriente y un lugar donde esa voz quede fijada. El diálogo interior es el timón, el cuaderno, la carta náutica. Juntos convierten la intención en ruta, el tropiezo en aprendizaje y el rumor mental en frases útiles. No son pasatiempos estéticos, son herramientas de oficio para quien quiere actuar con serenidad en un mundo ruidoso. El diálogo interior estoico no sermonea ni dramatiza. Habla claro, breve y con respeto. Se apoya en principios y se traduce en órdenes amables. Evita la grandilocuencia, prefiere la precisión. Funciona como una voz tutora que recuerda la constitución personal cuando el día empuja. Esa voz no humilla ni excusa, acompaña y exige. Unifica la cabeza, el pecho y las manos para que piensen, sientan y hagan en la misma dirección. El cuaderno cumple otra función. Deposita la experiencia para que no se evapore en el cansancio. Lo que se escribe se ve, lo que se ve se gestiona. Escribir ordena, ventila, destila, permite distinguir entre lo que pasó y lo que la mente añadió. Crea memoria de la propia dignidad, que a menudo se olvida cuando el ánimo baja. Da fe de los pequeños cumplimientos que sostienen una confianza sobria. Conviene dar forma a ambos con un sistema mínimo que entre en cualquier jornada. 3 momentos, 3 piezas, 3 minutos cada uno. 1 por la mañana. Orientación 3 minutos. 1 pagina breve, sin literatura. Virtud del día, una palabra. Acto crítico, una acción concreta y medible. Fricción previsible y respuesta elegida. Gratitud específica, no genérica. El diálogo interior aquí es declarativo. Hoy actuaré con templanza. Hoy cierro el esquema antes de las 12. Si la reunión deriva, pediré volver al objetivo. Agradezco el café compartido y el tiempo para prepararme. Frases cortas como tornillos apretados. No se busca emoción, se establece dirección. 2. Al mediodía. Ajuste 3 minutos. Un control de daño sobrio. ¿Qué se ha hecho del acto crítico? Hecho dividido por no hecho. Factor que favoreció o estorbó. 1. Siguiente paso de 5 minutos. El diálogo interior aquí evita el reproche inútil. Hecho al 60%. Siguientes 5 minutos. Limpiar el índice y enviar borrador. La voz tutora protege el foco con un gesto pequeño que rompe la inercia. 3. Por la noche. Examen breve, 3 minutos.
sin épica ni penitencias. Un acto digno, un ajuste concreto para mañana, un agradecimiento con nombre y apellidos. El diálogo interior aquí es compasivo y exacto, reconoce sin vanidad y corrige sin martirio. Alimenta una autoestima basada en evidencia, no en autoengaño. Para sostener la higiene de ese lenguaje, instala 3 reglas de voz: brevedad operativa, frases de 12 palabras o menos, verbos de acción, nada de hipérboles, sustitución léxica, de desastre a contratiempo, de humillación a tono pobre, de no puedo a aún no, orden interno, primero el hecho, luego la evaluación, al final la propuesta. Esa gramática de sobriedad evita incendios innecesarios y devuelve al acto siguiente. El cuaderno admite 3 estilos complementarios, cada uno con su utilidad. Bala, listas que deciden, sirve para mover trabajo y cerrar bucles. Espejo, párrafos cortos que clarifican emociones sin sobarlas. Se nombra la sensación, se localiza en el cuerpo, se conecta con un valor. Bitácora, relato escueto de lo que importa. Permite detectar patrones y aprender de la propia forma de estar en el mundo. No hace falta ser prolijo. La regla del folio basta. Si un asunto ocupa más de una hoja, es demasiado complejo para tu estado actual. Trocéalo hasta que quepa en media página y empieza. El diálogo interior puede quedar secuestrado por voces que exageran o boicotean. Conviene reconocer 3 personajes y su antídoto: el catastrofista. Anuncia fines del mundo por contratiempos menores. Antídoto, escala 0, 10 y pregunta de utilidad. Esto es un 3, acto de 2 minutos. El juez, confunde error con identidad. Antídoto, protocolo de reparación. He fallado en X, actúo en Y, aprendo Z. El sofista, justifica lo que apetece, aunque contradiga valores. Antídoto, constitución personal a la vista y recordatorio de la promesa hecha por la mañana. Dar nombre a estas voces quita su hechizo. No se combate con gritos, se sustituye con frases limpias y actos breves. Para quienes trabajáis en equipo, el cuaderno se convierte en memoria profesional. 2 columnas. Al cierre de cada proyecto, lo repetible y lo evitable. 3 líneas por columna. Al comienzo del siguiente encargo, relí de esas 6 líneas. El diálogo interior del grupo se afina, baja el ruido, sube la calidad. La virtud deja de ser discurso y pasa a protocolo. En la vida doméstica, el cuaderno protege lo que el cansancio se llevaría por delante. Una página semanal para la logística del cariño, tareas visibles y repartidas, compromisos hablados, celebración de pequeños logros. El diálogo interior familiar abandona el reproche y adopta la claridad. El afecto no es improvisación perpetua, es orden que permite ternura. Para sostener el sistema, construye fricciones a favor. El cuaderno siempre en la mochila o en la mesa de noche. Un bolígrafo que guste usar. Un lugar fijo para escribir. La barra del bar temprano, el banco del parque, la mesa despejada. Un temporizador de 3 minutos que marca comienzo y fin. Ese pequeño ritual elimina la excusa del no tengo tiempo. 3 minutos caben en cualquier día. El diálogo interior también sucede en voz baja, sobre la marcha. 5 anclas que funcionan en un pasillo, en el metro o en la cola. Esto es lo que hay. Ahora, el mejor acto disponible. Respira, suelta hombros, baja el tono. Hecho, impacto, propuesta. Hasta aquí por hoy. Vuelve al timón. Son frases que ya aparecieron dispersas en tu práctica. El cuaderno las vuelve tuyas. Con el uso, se convierten en reflejo. Para evitar convertir el diario en desahogo estéril, aplica la regla 70, dividido por 20, dividido por 10.
70% decisiones y hechos, 20% emociones nombradas con sobriedad y traducidas a necesidades, 10% símbolos, lecturas o frases que elevan. Así el cuaderno no se vuelve queja ni autocelebración, sino taller de criterio. La revisión semanal da espesor al sistema. 15 minutos, la tarde del viernes o el domingo por la mañana. 3 gestos que honraron tus valores. 2 errores que piden ajuste exacto. Una intención clara para la semana siguiente. Una mirada a los 7 días recientes da perspectiva y evita empezar en piloto automático. En España, la jornada muchas veces arranca en el bar con un café, sigue en transporte y termina con cansancio. El sistema se adapta. Versión de bolsillo por la mañana de pie en la barra. Ajuste al mediodía en una nota del móvil. Cierre nocturno con luz tenue y pocas palabras. La constancia vale más que la perfección. La voz tutora prefiere la regularidad sencilla a las rachas brillantes que se desvanecen. El diálogo interior no elimina el humor, lo limpia. Permite reírse de los excesos propios sin crueldad y de las calamidades menores sin cinismo. Un tono amable con uno mismo sostiene más disciplina que 100 látigos. La firmeza sin ternura se vuelve rígida, la ternura sin firmeza, blanda. El cuaderno mezcla ambas como un oficio bien aprendido. Para empezar hoy, basta un kit mínimo, un cuaderno sencillo, un bolígrafo fiable, una página con las 4 líneas de la mañana, una tarjeta con tus 5 frases, ancla, un recordatorio a mediodía para el ajuste, 3 renglones por la noche. Mañana no hará falta pensar qué hacer. El sistema te sostendrá a ti. Ese es el objetivo, liberar mente para lo esencial y dejar al método el resto. El paso que sigue en el camino requiere esta base. Sabrás levantarte con rapidez cuando caigas si has cultivado una voz interna justa y un registro honesto de lo vivido. La capacidad de retorno no nace de la inspiración, nace de la práctica. Con el diálogo interior y el cuaderno, el tropiezo deja de ser un drama y se convierte en un desvío breve con enseñanza incluida. Allí se consolida la confianza, en la certeza de que, ocurra lo que ocurra, volverás a ti con oficio. La fortaleza no consiste en no caer, sino en volver pronto y bien. El día perfecto no existe. Existen, en cambio, personas que saben recomponer su ánimo, su foco y su conducta con rapidez. A eso lo llamaremos capacidad de retorno. No es magia ni temperamento, es método. Se aprende como se aprende un oficio, con protocolos simples, repetidos, sin drama. Lo primero es un cambio de mirada. El tropiezo no es identidad, es dato. No eres desordenado porque hoy te dispersaste. No eres incapaz porque un proyecto salió corto. Ese proyecto salió corto. La culpa difusa no repara. La responsabilidad concreta, sí. El retorno empieza cuando nombras el hecho con precisión y renuncias a las etiquetas que te encadenan. Instala un protocolo breve, automático, para cada desvío. Llamémoslo RRLA. Reconoce, repara, aprende, avanza. Reconoce. Formula el hecho sin adornos. Hecho verificable. Hora. Impacto. Repara. Ejecuta el primer gesto que reduce el daño. Llamada. Correo. Reprogramación. Disculpa. Aprende. Anota en 2 líneas qué variable falló. Preparación. Tiempo. Expectativas. Energía. Avanza. Define y haces un paso pequeño que te devuelve a la senda en menos de 5 minutos. Repite esta secuencia con fidelidad y descubrirás que el tiempo de caída se acorta. Pasas de tardes perdidas a intervalos breves. La dignidad no está en no tropezar, está en gestionar bien el intervalo entre el tropiezo y el retorno. Ayuda a pactar contigo
una ventana de gracia de 24 horas. Durante ese margen, prohíbe el autoflagelo y exige acción sobria. Si fallaste una promesa, escribe y envía una reparación en el día. Si rompiste un hábito, haz la versión mínima hoy mismo. 2 minutos bastan. Si heriste a alguien, pide perdón sin rodeos y fija una enmienda verificable. La compasión que no desemboca en un acto se vuelve coartada. La exigencia sin ternura se vuelve crueldad. La gracia de 24 horas equilibra ambas. La fisiología sostiene el retorno. Cuando te descubras atrapado en la rumiación, aplica un reinicio corporal de 40 segundos, pies firmes, mandíbula suelta, exhalaciones largas, 6, 8 segundos, mirada en un punto estable. Repite la frase sello. Esto es un dato, respondo con un acto. A partir de ahí, abre el cuaderno y ejecuta el RRL. Sin este anclaje, la mente se va al teatro. Con él, vuelve al oficio. Prepara contratos de retorno para los desvíos frecuentes. Procrastinación. Si llevo más de 10 minutos posponiendo, abro el documento y escribo el título y el primer párrafo, luego 5 minutos de avance cronometrados. Respuesta en caliente. Si noto calor en la cara o dedos rápidos, cierro el correo, escribo en borrador, camino 2 minutos y respondo con la fórmula hecho, impacto, propuesta. Consumo digital. Si entro en bucle, dejo el móvil en otra habitación y activo un temporizador de 10 minutos para la tarea crítica. Alimentación por ansiedad. Si abro la nevera sin hambre, bebo un vaso de agua, respiro 5 veces y llamo a X. Elige 3 contratos, escríbelos, pégalos donde los veas. El retorno se simplifica cuando no tienes que decidir bajo fuego. En lo social, el retorno se llama reparación. Disculparse no es teatralizar, es ser exacto. Modelo sobrio. 1. Hecho verificable. Ayer interrumpí 3 veces. 2. Impacto. Dificulté tu exposición. 3. Disculpa sin pero, lo siento. 4. Enmienda. En la próxima reunión pediré turno y te consultaré antes el orden. Esta forma limpia preserva la autoestima de ambos y reconstruye confianza. En España se valora la franqueza. La disculpa concreta es franqueza en su grado más alto. Vigila 2 trampas. La primera, perfeccionismo penitente. Ya que fallé, empiezo el lunes con un plan perfecto. Resultado, 3 días perdidos y la rueda vuelve a girar. Antídoto. Hoy versión mínima, mañana iteración. La segunda, autoindulto blando, vestir de autocuidado lo que es abandono. Antídoto, pregunta de oro. ¿Este descanso me devuelve a mí o me aleja de mí? Si te devuelve, conviene. Si te aleja, es fuga. La regla de no enlazar errores ayuda. Un fallo no exige el segundo. Si rompes una cadena de hábitos, tu única misión es no romperla 2 días seguidos. El marcador del día siguiente no exige récord, exige presencia. Marca un pequeño y sigue. Este gesto protege el ánimo de la narrativa fatalista, ya todo da igual, y coloca ladrillos de confianza. Construye un kit de retorno físico y digital. Físico, libreta pequeña, boli, botella de agua, 2 barritas, tapones. Digital, carpeta, volver rápido, con plantillas de reprogramación. Disculpa, resumen de avances, lista corta de contactos clave, checklists de cierre. Cuando te desvíes, no improvises. Abre el kit y ejecuta. El retorno se entrena también con el cierre del día. 3 renglones bastan. Un acto que honró tus valores, un ajuste concreto, un agradecimiento. Añade un marcador de intensidad emocional de 0 a 10 y anota el evento que más pesó.
En 2 semanas verás patrones, horas de bajón, situaciones gatillo, soluciones que funcionan. Ese conocimiento evita tropezar siempre en la misma baldosa. En el trabajo, traduce el retorno en higiene de proyectos. Si un hito se atrasa, comunica antes de que te persigan. Hecho, vamos al 70%. Impacto. El cierre se movería 24 horas. Propuesta. Priorizar módulos A y B hoy y entregar C mañana 9. Confirmo a las 13. La elegancia está en aparecer tú con opciones antes de que te llamen con reproches. Quien retorna así adelgaza el conflicto. En casa, el retorno se ve en gestos de cuidado. Recoger lo que dejaste para otro, cumplir lo prometido aunque no te apetezca, volver sobre una conversación para terminarla con mejores formas, apagar el dispositivo a la hora pactada. El amor maduro no pide inmunidad para el cansancio, pide que el cansancio no decida por ti. Para días malos, prepara el plan C, la versión suficiente de la jornada. 3 piezas. 1. Una tarea mínima que mantenga la atracción. 2. Un cuidado del cuerpo, paseo corto, estiramientos, siesta breve. 3. Un acto de bondad hacia alguien. Si completas el plan C, el día no es una derrota, es un día austero al servicio de la continuidad. La autoestima se sostiene más por días suficientes que por picos brillantes. Integra el SCAR, stop, clarifica, actúa, registra, en escenas rápidas. Te notas acelerado, paras 10 segundos, clarificas el hecho y el siguiente microobjetivo, actúas 2 minutos. Registras una línea en el cuaderno. Este circuito convierte el caos en secuencia y te devuelve el timón en medio del ruido. Recuerda, recompensar el retorno es más eficaz que castigarte por la caída. Cuando vuelvas a tiempo, date un gesto de reconocimiento sobrio. Cerrar el portátil a la hora, una ducha caliente, un paseo al sol. El cerebro aprende por refuerzo. Si cada reencauce viene con una pequeña satisfacción, buscará repetirlo. La capacidad de retorno tiene una dimensión comunitaria. Rodéate de testigos benévolos, 1 o 2 personas con las que puedas compartir, sin teatro, la verdad de tus avances y tropiezos. Acordad mensajes claros. Hoy me pierdo. Vuelvo con el primer paso de 5 minutos. Quien te quiere bien no te suelta ni te sobreprotege, te recuerda el estándar que elegiste, devuelve de ese servicio. Para empezar hoy, proponte una secuencia de 3 retornos. La próxima vez que te desvíes, ejecuta RRLA al cierre del día. Escribe 3 líneas. Mañana, versión mínima del hábito roto. 3 vueltas completas consolidan la sensación de que sabes volver. Y cuando sabes volver, no temes tanto caer. La libertad crece ahí. El miedo pierde su chantaje. Esta es la culminación práctica del camino. Has distinguido lo controlable, dirigido la mañana, juzgado con objetividad, colaborado con lo que toca, levantado tu ciudadela, anticipado la adversidad, puesto la virtud en acto y afinado tu voz con el cuaderno. Con la capacidad de retorno, todo eso se vuelve sostenible. Porque una vida buena no es una línea recta, es un trazo que corrige rumbo con elegancia. Queda, si quieres, un reto sencillo, 30 días de práctica sobria. Cada día, una virtud en conducta, un acto crítico, un microensayo de fricción, 3 líneas de cierre y si caes, RRLA en 24 horas. No prometas que será fácil, promete que será tuyo. La confianza que buscas no está en el aplauso ni en el desenlace. Habita en esta certeza, caerás menos, y cuando caigas, sabrás volver. Ahí empieza la serenidad que no depende del tiempo, sino de tu manera de gastarlo.